Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth López Corola y a nombre del Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Resiliencia Docente. Charlas en confinamiento sobre innovación educativa y futuro. El día de hoy nos acompañan Patricia Torres Sánchez, Francisco Ayala Aguirre y José Carlos Vázquez Parra. Muchas gracias por su presencia. Antes de comenzar la presentación, compartimos con ustedes las semblanzas de nuestros participantes. Patricia Torres Sánchez es arquitecta y diseñadora industrial egresada del Tecnológico de Monterrey, así como doctora en arquitectura cum laude por la Universitat Politécnica de Cataluña. Experta en innovación con perspectiva de género y resiliencia. Cofundadora de SAFE Innovation Creative Group, Our Resilience y Old Woman Co. Profesora emprendedora, líder del proyecto de investigación Trueque, Casas de Parteras en el estado de Chiapas. Reconocido como uno de los 5 proyectos del Tecnológico de Monterrey que está transformando a México durante el 49 Congreso de Investigación y Desarrollo. Es reconocido por el Tecnológico de Monterrey con el premio Mujer Tech 2017, ganadora de la beca Coady Women Leaders Research Fellowship 2017. Francisco Ayala Aguirre es psicólogo clínico por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con estudios de maestría en educación superior y salud pública y estudios sobre la sociedad de la información. Ha participado en el diseño y desarrollo del modelo educativo del Tecnológico de Monterrey. También ha sido director de Ciencias Básicas y de Desarrollo Académico en la Escuela de Medicina, director académico de preparatorias en Campus Monterrey y director de Diseño y Desarrollo Curricular de Profesional. Lideró el proceso de capacitación en técnicas didácticas para profesores del Tecnológico de Monterrey, certificándose en particular en aprendizaje basado en problemas y en aprendizaje colaborativo. Su labor docente se ha combinado también con actividades de consultoría relacionadas con innovación educativa, cultura y cambio organizacional. Lideró los procesos de diseño y desarrollo de las iniciativas de Semana I y Semestre I en el Tecnológico de Monterrey. José Carlos Vázquez Parra. Es doctor en estudios humanísticos con acentuación en ética por el Tecnológico de Monterrey, así como maestro en educación y licenciado en Derecho en Psicología por la Universidad del Valle Atemajac. Cuenta con más de 100 artículos académicos y de divulgación en más de 20 países, así como es autor de 13 libros originales y coordinados. Ha sido condecorado con la medalla Arturo Díaz Alonso de la UNAM en 2015. El Premio Nacional al Profesor Inspirador del Tecnológico de Monterrey en 2018 y como doctor honoris causa por la OICE en 2021. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Humanísticos de la Escuela de Humanidades y Educación en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Ahora cedemos la palabra al doctor Vázquez. Muchísimas gracias, Elizabeth, y muy buenos días a todas y a todos. Soy el profesor José Carlos Vázquez Parra y será un gusto poder formar parte de la presentación del libro Resiliencia Docente, charlas en confinamiento sobre innovación educativa y futuro, coordinado por los profesores Patricia Torres Sánchez, Francisco Guadalupe Ayala Aguirre y su servidor José Carlos Vázquez Parra, y publicado por la Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey. No cabe duda que en el mundo actual ha significado un reto para la labor educativa. Se dice que vivimos en el mundo VICA o VUCA, es decir, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y ante las personas debemos desarrollar competencias que nos permitan hacerle frente. Una de estas habilidades es la resiliencia, la cual hace referencia a la capacidad que tenemos como seres humanos para superar los retos y situaciones que vivimos en este mundo complejo. Ser resilientes implica ser flexibles y adaptables ante la realidad, pero a su vez considera la necesidad de ser creativos e innovadores para poder ver los posibles nuevos caminos que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. Pues bien, todo esto es algo que las y los profesores hemos tenido que adoptar y desarrollar en el transcurso de los últimos años, en donde situaciones como la tecnología, el entorno globalizado y, por supuesto, la pandemia de la COVID-19 han hecho de este mundo más complejo y un espacio mucho más turbulento. Las y los docentes
somos testigos y participantes activos de lo que es el presente y será el futuro de la educación. Por lo que más allá de lo que hemos vivido, lo verdaderamente valioso serán los pasos que daremos en los próximos meses y años dentro de nuestras aulas y con nuestros y nuestras estudiantes. La visión de futuro debe ser nuestro actual motivador. Pues bien, el presente libro busca acercarnos a diferentes reflexiones relacionadas con estos procesos de innovación que han llevado a cabo docentes que han enfrentado los múltiples cambios que ha sufrido el paradigma educativo en las últimas décadas. Sus 13 capítulos buscan adentrarnos en diversas temáticas de innovación educativa, desde la visión fresca e informal de la charla entre colegas. Resiliencia docente, charlas en confinamiento sobre innovación educativa y futuro, busca plantearse como una obra que permita apreciar los hitos de la innovación educativa desde sus protagonistas, quienes aún nos acompañan en el camino de la formación de las y los futuros profesionistas. Pues bien, quisiera dar la palabra a mi colega, la doctora Patricia Torres Sánchez, quien nos platicará un poco sobre el tema central de la obra, es decir, la relevancia de la innovación educativa en una visión de futuro. Pati, la palabra es tuya. Estoy en mute. Muchísimas gracias, José Carlos. Pues sí, antes de platicar un poco sobre la innovación, creo que me encantaría retomar lo que comentabas de este mundo volátil, incierto, donde pues anticipábamos quizá algunos cambios evolutivos, pero bueno, jamás lo anticipamos a un tema tan acelerado y a un ritmo que nos tomó a todos por sorpresa, ¿no? Entonces, aunque la innovación ha sido una constante también en la vida del hombre, hoy ha sido como una forma de poder acelerar y poder adaptarnos de una manera muy rápida a lo que nos tocó vivir en esta situación de confinamiento. Hace poco leía en el manual de Oslo la última actualización que tenían sobre el concepto de innovación, que también ha sido un concepto que ha ido evolucionando y que se va transformando. Y una de las recurrencias que me llamó mucho la atención estaba asociado a que debemos de vincularnos a las universidades y debemos de vincularnos a los centros de investigación, ¿no? Ya la innovación ya no la vemos como simplemente agregar un valor a los procesos y con agregar un valor a los procesos tener unos resultados mejores, ¿no? Hoy la innovación lo que nos dice es que tenemos que generar un conocimiento que nos permita pues, ir construyendo y avanzar al mismo ritmo que los retos que tenemos hoy en día. ¿Cómo ligamos la relevancia de la innovación educativa en el futuro? Yo creo que en muchas ocasiones hemos dicho o escuchado que el futuro nos alcanzó con esta situación, ¿no? Todas las cosas que parecíamos impensables, increíbles y que seguramente en muchos de los casos teníamos cierta resistencia, pues no, pues simplemente nos aventaron a la alberca sin saber nadar y poco a poco tuvimos que ir flotando, agarrándonos de que pudiéramos y en esta analogía de tomar lo que estaba en nuestras manos es como vimos o encontramos, quizás sin saberlo, a la innovación educativa como algo o una inspiración o un instrumento o una herramienta que nos ayudara a entender lo que estaba sucediendo y poder dar una respuesta para adaptarnos lo más rápido posible, ¿no? Una de las características clave en los procesos de innovación es buscar pequeños fracasos, muchos pequeños fracasos en el proceso, porque cuando lo implementes y lo lleves a cabo, evites cualquier incertidumbre en el posible resultado que vayas a tener y tengas la certeza de que cuando lo implementes vas a tener resultados positivos, ¿no? Aquí, aunque la gente o los docentes en este caso no teníamos con todos o una clara intención de innovar, el destino nos lo puso así, ¿no? Casi de manera fortuita se fueron dando estos procesos de innovación en la pandemia. Pero también hubo una serie de inspiraciones en el pasado, ¿no? Cuando platicábamos de la innovación y elegimos que fuera el tema central del libro, no era un libro que pensáramos hacer del Tecnológico de Monterrey y sus docentes, por ejemplo.
pero sí nos dimos cuenta que cuando definimos el tiempo en el que queríamos incidir con las entrevistas y el seleccionar a los y las personas que iban a contribuir, pues muchos caían en el TEC de Monterrey, ¿no? Como una institución que ha tenido una larga historia de procesos de innovación, pues desde que se formó. Yo te diría que es una universidad que desde sus inicios tiene esta vena de hacer las cosas diferentes y buscar resultados nuevos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo conectar la incertidumbre, la innovación educativa, nuestro día a día y la resiliencia, ¿no? Por un lado estaba esta situación apremiante que era regresar a la normalidad, entre comillas, lo más pronto posible, por lo menos mantener a los estudiantes, a los niños, con un contacto hacia el exterior. La innovación como un proceso, que implica un proceso que si tú lo sigues, hay una certidumbre de los resultados, ¿no? Después, la resiliencia, pues ante todo el fracaso que tuvimos, todas las veces que estuvimos en mute, todas las veces que se nos cayó el internet, todas las veces que nos interrumpieron. Entonces fue ir puliendo uno a uno, hasta que llegó un día que ya la clase fluyó. Ya no tuvimos ningún problema. Pero así como estas experiencias que tuvimos nosotros, queríamos escuchar qué había pasado atrás y cómo había gente que se había enfrentado a otras cosas y cómo los había abordado. Por eso era invitar a gente que había participado en procesos de innovación educativa y que nos dijera, oye, ¿cómo le hiciste en esa época? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Cómo sigues aquí y cómo vives el confinamiento? Y con esa experiencia de haber trabajado en procesos de innovación anterior, vivir ahora e implementarlo y transformar tu propia educación ahora, ¿cómo visualizas el futuro? Entonces es como lo que agrupó todos los ingredientes que conllevan o que conllevaron pues, resiliencia docente, ¿no? Pues bueno, ahora quizá le tenga que ceder la palabra a Paco, que nos platicará un poco de cómo fue este proceso de seleccionar, invitar y lo más sabroso, ¿no? Estas charlas con los colegas, que también ese es otro, ¿no? Otro ingrediente clave, porque era, siempre hablamos y arreglamos el mundo en las charlas. Y se queda ahí, en un bonito, en un recuerdo, en una bonita anécdota y en algo que nutre, claro, a aquellos que estuvimos o vimos parte de esa charla. Pero ¿cómo llevamos eso que otras personas, y decíamos, ese profesor de a pie, ese profesor que a lo mejor no va a entrar a ver un paper sobre innovación educativa, que está en un nivel también de desarrollo o de madurez con respecto a la innovación diferente? Entonces, ¿cómo están? ¿Y cómo trascender o cómo de alguna manera transmitir ese mensaje a otros colegas? Esa es como la gran motivación, ¿no? De que esas charlas tan sabrosas que llegamos a tener entre nosotros y con otros muy buenos amigos pasaran y pudieran llegar a más personas, ¿no? Muchísimas gracias, Pati, muchísimas gracias, Patricia. Bueno, pues ahora bien, como bien lo señalas, quisiera dar la palabra a mi colega, el doctor Francisco Guadalupe Ayala Aguirre, quien nos va a compartir y va a profundizar un poco más en la estructura del libro y este emocionante proceso que nos comenta Pati, que se vivió en el poder llevar a cabo este proyecto. La palabra es tuya, Paco. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada y que avance por ahí la conversación, creo que el agradecimiento que tenemos, Patricia, José Carlos y yo, es fundamental para los entrevistados. Es decir, el libro tiene su columna vertebral en el discurso de un grupo de colegas que nos hicieron el favor, se abrieron finalmente a nosotros, nos dieron la oportunidad de conversar, de hacer preguntas, si bien sobre su práctica, si bien sobre su ámbito profesional, también sobre ellos como seres humanos. Y creo que eso es una de las distinciones también del producto que se generó. Es un producto que tiene que ver con entrevistar a colegas, amigos, a gente que admiramos y que tenemos ahí la posibilidad de conversar con ellos y nos abrieron esa puerta pues a su vida y a su práctica docente. Entonces, primero gracias a ellos, ¿no? Quisiera un poco relatar lo que sería cómo fue surgiendo este proceso. Surge una idea, se aparece una idea por ahí
que es producto, bueno, del contexto que estuvimos viviendo, que estamos viviendo todavía relacionado con la pandemia y con esta cuestión de la cuarentena, a lo mejor menos, pero sigue siendo el riesgo y sigue presente, desafortunadamente. Cuando se pensó en esto, pensamos que en este momento ya sería historia. No, estamos viviendo todavía este proceso. Tenemos ahí también, se tuvo conciencia con respecto a cómo se estaba respondiendo en procesos educativos en ese contexto, cómo hemos estado respondiendo todavía a este contexto y a donde observamos que aparecían cosas pues distintas, interesantes, retadoras, que finalmente nos daban por ahí la oportunidad de ver cosas que no habíamos visto, que surgieran con esa fuerza y con ese futuro que nos dio un jalón hacia adelante y nos obligó pues a enfrentar estas situaciones. Observamos también a colegas adaptándose activamente a estas vivencias de la educación a distancia, con esa resiliencia que si bien la tenemos mucho en el discurso, es mucho mejor la posibilidad de observarla en los otros. Y sí, empezamos a observar a profesores muy resilientes saliendo adelante con tareas complejas en situaciones totalmente distintas y además que aparecieron de repente en el presente como un reto. Surgen pues también, y lo empezamos a observar en ese contexto, y siguen apareciendo acciones creativas que van como rompiendo pues paradigmas con respecto a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se empiezan a observar esas reacciones resilientes, educativas, maravillosas, que lo observamos en el discurso y en la emoción de los profesores, profesoras que hubo la oportunidad de entrevistar. Las entrevistas permiten eso, permiten observar las emociones, es decir, no es nada más el discurso, sino también la actitud y la disposición del otro con respecto a lo que está viviendo. Ese contexto también nos permitía tener conciencia de que había reacciones relacionadas con el estrés, el riesgo del contagio de la COVID-19 y, bueno, también la limitación con respecto al contacto de lo real. Entonces, realmente era muy interesante lo que estaba pasando y no era para menos la posibilidad de buscar algunas conversaciones. Surge entonces esa idea de documentar experiencias de colegas, de profesores, acercarnos a ellos en el ámbito universitario. Realmente el panorama de la educación es muy, muy, muy amplio, muy amplio. Entonces nos fuimos con la parte de la educación profesional principalmente. Y desde el principio se pensó en algo que no fuera pues, ni una investigación, ni un documento de orden formal o técnico. Se optó por este modelo de la entrevista, por esa posibilidad de acercamiento al otro mucho más directa. O sea, el sujeto que vive, sí, que resuelve, que atiende, que sufre, que puede llevar adelante alguna tarea compleja y que en función de eso nos da esa posibilidad de aprender a todos. Recordemos que la entrevista pues es un recurso de investigación, si bien, pero es un recurso que tiene sentido en la medida en que le aflojamos un poquito a la parte técnica y nos vamos mucho más a la parte humana, ¿no? Un recurso que permite acercamiento hacia la experiencia del otro, pues de manera intensa, directa, y que además nos permite como observar en ese discurso, como decía hace un momento, pues esos gestos o esas actitudes que reflejan emociones, ¿sí? Profesor, esta profesora que se nota emocionado porque está impactando en la vida de sus estudiantes. Eso es una maravilla con respecto a la experiencia de ese contacto con estos colegas. Se diseñó una entrevista que nos diera como oportunidad de un acercamiento con respecto a lo que detonó la vocación docente en los entrevistados, algo que es fundamental. Es decir, en todos, si bien pudiéramos así tejer un hilo que conectara a todos con una vocación y una historia que les marca para dedicarse a la docencia. Nada, de ninguna manera fue casual en que ellos se estén dedicando hoy a ser profesores universitarios. Tiene que ver con una vivencia que los marcó, tiene que ver con una experiencia, con un contacto familiar, con algo que sucedió en su vida que detonó esa posibilidad de la vocación docente. Se observa pues también cómo en la entrevista, cómo va ese desarrollo, cómo sus experiencias y reacciones sobre esa vivencia van determinando también cómo van reaccionando ante la situación de la pandemia y su experiencia también en lo que serían ámbitos educativos donde la innovación jugará un papel fundamental y sobre todo pues el cómo eso se refleja en la forma en que resuelven situaciones en el ámbito pandémico, ¿no? En ellos también, bueno, lo que
tratamos de identificar con la entrevista fue sus respuestas resilientes ante estas situaciones, impactando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje del que son responsables. Y algo que disfrutamos mucho, creo yo, que fue gozoso, fue una pregunta o una intervención que se hacía relacionada con cómo ven el futuro de la educación. Entonces, realmente fue pues un aprendizaje maravilloso el observar las diferentes perspectivas que, si bien tenían momentos de cruce con respecto a lo que nos compartían los colegas, también había cosas de innovación y también había cosas de separación con respecto a uno u otro, pero siempre orientados a tratar de resolver lo que se enfrentaban en ese futuro que ya estamos resolviendo ahora. Ahora bien, inicié esta intervención con la parte del agradecimiento y bueno, hubo como algunos criterios para seleccionar a los entrevistados, ¿no? Profesoras o profesores universitarios, que antes que nada fueran eso, profesores con una identidad, una vocación muy definida. La intuición pues, decía eso, lo son. Y con experiencia docente y participación en proyectos de innovación o de gestión educativa, también implicara esa innovación, y donde tuviéramos claridad de que pues, había en ellos una actitud crítica en algunos ámbitos, en el pensamiento crítico, en la enseñanza de la ciencia, en la perspectiva de género, en el uso de la tecnología, en la innovación, en las técnicas didácticas, en la innovación social, o sea, todos ellos con abordajes distintos a impacto en la comunidad, a impacto en lo social, desde la perspectiva de la educación. ¿Qué podemos decir con respecto al producto que se generó de esto que les he relatado brevemente? Bueno, creo que tenemos una colección de un conjunto de experiencias de profesoras y profesores enfrentando de modo resiliente el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la pandemia del COVID-19. Es decir, colegas en conversación, en algunos momentos bastante informal y también lo disfrutamos esa parte de la informalidad, pero siempre orientados a compartir la posibilidad de resolver situaciones como esta y otras en el futuro. Entonces creo que es interesante por todo lo que permitieron que entráramos a esas conversaciones y de la cual definitivamente aprendimos mucho y estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Francisco. Bueno, pues sin lugar a duda, este fue un proyecto maravilloso y que dio pauta a esta publicación que personalmente me encanta. Pues bien, agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en esta presentación, esperando les agrade nuestro libro, Resiliencia Docente, charlas en confinamiento sobre innovación educativa y futuro. Que tengan excelente día y muchas gracias. Muchas gracias al doctor Vázquez por su presencia el día de hoy. Esperamos que la audiencia haya disfrutado de esta presentación del libro Resiliencia Docente, charlas en confinamiento sobre innovación educativa y futuro, el cual se puede adquirir en Amazon, Apple Books y Google Play. Finalmente, agradecemos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por proporcionarnos este espacio de transmisión.